LFK Noticias presenta Red Internacional de Noticias. Díselo a Benjamín Moctezuma. Periodismo con la fuerza de la verdad. Noticias, entrevistas, comentarios. Díselo a Benjamín Moctezuma. LFK Noticias. Iniciamos. Esto me llena la lectura de que tendrá necesariamente que gobernar con ellos y además con algunos actores políticos o candidatos que no llegaron a la gobernatura y que tienen capacidad para poder ejercer y para poder servir a los colimenses como debe de ser. Si no lo hace de esa manera Ignacio Peralta Sánchez, pues difícilmente va a haber gobernabilidad en Colima, y máxime que algo muy importante, mi estimado Benjamín, que en Colima el Congreso del Estado tiene mayoría panista y que además de los 10 ayuntamientos, 8 son gobernados por el Partido Acción Nacional. Entonces, esto debe de llegar a esa reflexión de sumar voluntades y vámonos todos por Colima. Si no lo hacen así de esa manera, entonces difícilmente habría un acto de gobernabilidad en los próximos 6 años. Pues sí que va a ponerse complicado para el gobernador. Entonces el gobernador va a estar forzado a ser un gobernador negociador si desea sacar adelante el Estado, porque yo desconocía esto que acabas de mencionar, que la mayoría del Congreso es opositora. Y si la mayoría es opositora, pues entonces para sacar adelante algunos proyectos necesita ceder, necesita convidarlos del ejercicio del poder. Cuando un partido es apabullantemente el dominante y tiene al gobernador y tiene la mayoría de los diputados, se dan el lujo de hacer propuestas a veces, pues sí diríamos que indecorosas para el pueblo. Lo pueden endeudar, pueden hacer lo que quieran porque finalmente alzan la mano y la mayoría pues es aplastante, aplican la llamada aplanadora. Pero si no es el caso de Colima, eso genera un equilibrio o pudiera significar el ejercer un equilibrio desde el Congreso para asegurar que las cosas se mantengan dentro del Estado de Derecho, pero también dentro de la razón posible. En ese sentido creo que va a ser muy positivo lo que sucede ya en Colima, mi buen Edgar. Sí, va a ser muy interesante porque quiero decirles a ti y a tu estimado y fino auditorio que en Colima es la primera vez en su historia que existe un congreso en donde no es la mayoría del PRI. Es la primera vez en su historia también en donde los ayuntamientos, la mayoría de ellos son gobernados por el partido de oposición, que en este caso es el Partido Acción Nacional, que ya no es tanto oposición porque pues ya estamos hablando de mayorías. Entonces ese fenómeno va a estar muy interesante. Creo que el Partido Revolucionario Institucional, por conducto del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, tendrá que cabildear, tendrá que negociar en beneficio de Colima y de los colimenses si se quiere progresar en ese sentido, ¿no? Es muy importante el manejo de los grupos políticos también que participaron de alguna manera en la campaña, que lo estuvieron apoyando, y de los diversos partidos políticos a los cuales ya me he referido. Y esto pues también lleva a la visión de cómo integrar un equipo de gobierno. Si el gobierno tiene necesidades de ser un gobierno negociador, porque la circunstancia así lo lleva, pues el gobernador debe pensarle bien quiénes van a ser sus integrantes. Hay personas que con su simple mirada rompen relaciones, que los vemos a 100 metros y los vemos con cara de malos amigos, y yo creo que él ocupa ahorita mucha gente que haga uso de la diplomacia en todos los sentidos al interior de su propio gobierno. Pues va a haber cosas ahí importantes y no te han dado visos, ¿cómo diría? No te han ofrecido, pues, que tú pudieras estar integrado allí, Edgar. Tú eres un elemento extraordinario
de a distancia yo observo que no solamente eres muy querido por el pueblo de Colima, sino que al mismo tiempo pues tienes visión y tienes formación y tienes experiencia, habría todo y no importaría quién gobierna, sino que den la oportunidad de servir al pueblo. Sí, no, hasta ahorita no me han ofrecido absolutamente nada de parte del gobierno. Yo me he mantenido, pues no al margen, pero sí al pendiente de todo lo que se realiza dentro de este cambio de gobierno que va a suceder el día de hoy a las 0 horas para amanecer jueves, donde tomará protesta como gobernador constitucional del estado de Colima el licenciado Ignacio Peralta Sánchez. No me han ofrecido absolutamente ningún cargo hasta la fecha. Y bueno, mi idea es servir a Colima desde donde yo esté, y si de algo sirven mi experiencia o lo que yo pueda aportar para el beneficio de los colimenses, pues estaría yo a las órdenes. Pero hasta la fecha no se han arrimado a tu servidor. Eso sí, y es que Edgar Saúl Díaz es un negociador y es una persona con grandes conocimientos y gran experiencia. Es algo que yo le reconozco a Edgar Saúl Díaz. Edgar, también, bueno, mandan saludos hasta Colima, dice Gloria Echeverría. Ella es directora general de www.vientoyfuego.com y se encuentra en Arkansas, y desde allá dice saludos a mi Colima. Ella es colimense y pues nos escucha desde Arkansas. Un saludo a todos los colimenses. ¿Tú qué le contestarías? Ella es una mujer pues empresario, una mujer que tuvo que emigrar, que se encuentra en los Estados Unidos, que tiene una estación de radio desde allá y que por esa estación de radio te estás escuchando, por esa y muchas otras estaciones más. Pues yo le mandaría un saludo desde la ciudad, desde su estado de Colima, y la invitaría para que de alguna manera se venga para acá a los calores colimenses y que finque su empresa también aquí en Colima, que Colima tiene un futuro promisorio, que esperamos y que hay que ser optimistas con el nuevo gobierno que está a punto de iniciar para que le vaya mejor. Porque yo soy de la idea, mi estimado Benjamín, que si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Que invito a la compañera periodista a que hagamos crítica propositiva, ¿no? Que constructiva, para aportar desde donde ella esté a nuestro gobierno, y que ese gobierno sea cada día mejor. No, un saludo desde Colima, y ojalá y nos podamos ver algún día de estos que venga por acá. Así es, bueno, pues la vamos a hacer que llegue pronto. Ella de hecho me ha dicho, cuando vaya a México voy a ir a Colima, te voy a invitar para que conozcas a mi Colima. Yo le digo, y ya conozco ahí algunos amigos, como es el caso de Edgar Saúl Díaz. Edgar Saúl Díaz, hablando de periodismo, pues los periodistas estamos... pues si decimos que enojados es muy poca cosa, si decimos que estamos de luto es muy poca cosa, porque han estado golpeando mucho al gremio de los periodistas, principalmente en estados como Michoacán, Guerrero, un poquito menos en Colima y Jalisco. También un poco nos han respetado o hemos... corrido con suerte en Zacatecas, donde hay muertos a diario en Zacatecas y así en muchas otras partes, pero no así, por ejemplo, en Veracruz, que Veracruz se convierte en la región mundialmente más peligrosa para el ejercicio del periodismo. Nos da mucho dolor saber que una compañera periodista pues trabajaba para el periódico El Sol de Orizaba, fue levantada y luego fue localizada muerta, asesinada, y pues estas cosas enardecen mucho. Yo escribí ayer en uno de los mensajeros colectivos en el que tú también estás, en el que yo decía que es insuficiente que los periodistas nos reunamos, tengamos actividades sociales, pero eso no nos sirve de nada. Creo que los periodistas necesitamos juntarnos, tener una cumbre, discutir rumbos, discutir una estrategia de defensa de los periodistas, porque no nos pueden estar asesinando y nosotros pues solamente diciendo ahí descansa en paz, y matan a otro y descansa en paz, y poner ahí una esquelita y poner allí una figurita con un moño negro y descansa en paz.
eso ya nos es insuficiente. Yo creo que los periodistas tenemos que hacer algo, que debemos juntarnos, que incluso periodistas de distinta rumbo, aunque no todos estemos en las mismas organizaciones, debemos tratar de confluir para elaborar una estrategia en defensa de los periodistas. Muchos de los periodistas, tenemos la certeza, han sido asesinados por instancias gubernamentales. De hecho, la mayor parte de denuncias que existen en las Comisiones Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en artículo 19 y en muchos otros organismos más, es que nuestras agresiones provienen principalmente desde los gobiernos locales, incluso hasta desde el gobierno federal. Entonces, algo tenemos que hacer. ¿Tú qué opinas de esto, Edgar Saúl Díaz? Yo considero que los periodistas de México y del mundo necesitamos un blindaje importante. Necesitamos unirnos en torno a nuestros propósitos, que no es otro más que el de la libertad de expresión, que tenemos que pasar de las palabras y del escrito a los hechos, y que debemos de alguna manera, mi estimado Benjamín, a presionar a la autoridad federal, estatal y municipal para que sea respetada esa libertad de expresión, para que de alguna manera los periodistas gocen o gocemos de cierta protección de los municipales, estatales y federales, sobre todo aquellos periodistas que hablan y que puntualizan y que critican de alguna manera a los gobiernos, y que son de alguna manera los que corren más riesgos en este sentido. Es muy lamentable lo sucedido. Mi más enérgica protesta en contra de los que perpetraron este crimen garrafal que no tiene nombre, y ojalá que las autoridades judiciales, ministeriales, den con los probables responsables y sean castigados conforme a derecho. Es la hora de que nosotros como periodistas demos ese paso importante y que pasemos de lo escrito a lo hecho y a los hechos, y hagamos un blindaje, creamos una ley. Hay que crear una ley de protección al periodista, y no nomás eso, sino hacerlo valer. Por ejemplo, la organización a la cual nosotros pertenecemos, que es CONAPE Internacional, cuenta con abogados muy distinguidos a nivel nacional e internacional que pueden aportar mayores ideas y para poder defender esa libertad de expresión y evitar que muera un periodista más. Yo creo que debemos de hacer una campaña a nivel internacional en ese sentido y levantar nuestra más enérgica protesta. Sí, seguramente necesitamos hacer cosas. Algunos hemos sido dotados, por ejemplo, bueno, es mi caso, así lo evaluó una comisión nacional en la que participa la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, el Mecanismo de Protección a Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, por ejemplo, y muchos otros organismos más. Evaluaron y ellos consideraron que la vida de tu servidor está en riesgo permanente, y me dotaron, por ejemplo, lo voy a decir públicamente, de algunos mecanismos que permiten saber siempre el lugar donde me encuentro, que permiten mi localización, que permiten que me pueda comunicar en una situación de emergencia, que he sido capacitado para cosas de ese tipo. Pero yo me pongo a pensar que los periodistas, cuando vienen por nosotros podemos y pueden saber dónde nos encontramos, pero nos pueden encontrar muertos. Es decir, el disparo de una bala es mucho más rápido que cualquier otra acción que nosotros pudiéramos hacer. Así que los periodistas ocupamos todavía mucho más que eso. Y la otra cosa también es de que los gobiernos no solamente deben ser sensibilizados, sino que debemos obligarlos a respetar la vida de los periodistas. A mí se me ocurre que quizás lo que debemos hacer es ir a tomar todos los palacios de todos los gobiernos de todo el país, todos de manera simultánea, los periodistas de todo el país, levantarnos y hacerlos sentir que estamos enardecidos y que queremos que no solamente nos cuiden,
sino que además dejen de atacarnos. Es muy lamentable que en algunos gobiernos pasa con Zacatecas. Habemos un grupo de periodistas que tenemos denunciado penalmente al gobierno de Zacatecas por limitar la libertad de expresión. Esto es bastante grave que tengamos que hacerlo, y porque se nos condiciona y se nos limita de muchas maneras, y podemos asegurar que somos perseguidos, pero que hay muchas maneras de perseguir. Algunos gobiernos, en lugar de hacer lo que hacen con nosotros los periodistas de Zacatecas, de tratar de aislarnos, que no lo logran, de tratar de condicionarnos, de tratar de chantajearnos, de corrompernos y cosas parecidas, en otros estados como en Veracruz, no intentan eso, sino tienen otro mecanismo: simplemente mátalos, desaparécelos, encarcélalos. Es decir, en cada estado de la República la situación es distintiva, y a mí me queda claro que el mayor peligro que tenemos, por lo menos en Zacatecas, es del gobierno, no es del crimen organizado. En Zacatecas hay mucho crimen organizado y diariamente hay muertos, pero nosotros sabemos que si nosotros no nos metemos en ese ambiente, no se meten tampoco con nosotros. Pero en cambio el gobierno sí quiere que nos callemos, que no digamos la verdad, que digamos solamente, ellos muy continuamente tratan de refutar nuestras informaciones y dicen: lo que tú estás diciendo no es oficial. Y entonces uno pregunta, ¿qué es lo que es oficial? Pues lo que viene en un boletín de prensa. Y entonces estaríamos amarrados, si les hacemos caso, a que solamente podemos decir lo que dice el gobierno, que digamos, ¿no? Y eso sí que me parece que no es estar bien informando, y eso nos mantiene en un choque permanente. Creo que situaciones de esas debemos analizarlas los periodistas de manera conjunta, de manera plural, y que a pesar de las muchas diferencias que pudiéramos tener algunos periodistas, luego de repente decimos que algunos periodistas pues son periodistas muy alineados y otros desalineados, pero creo que se ha llegado el momento en que tenemos que cerrar la pinza y simplemente defendernos como gremio y elaborar una estrategia que vaya más allá de las propuestas que las propias instituciones nos dan. Por ahí creo que hay mucho que trabajar, que tenemos que entrarle, y bueno, pues yo estoy ya trabajando en algunas ideas y estoy platicando con compañeros de varios estados, y algo tenemos que hacer. Lo haremos con organización o sin organización. Los periodistas tenemos que salvar la vida, y para salvar la vida tenemos que reunirnos a discutir nuestros problemas y a resolver qué hacer. Y por ahí yo creo que vamos a tenerle que entrar muchos, compañero Edgar Saúl, a menos que queramos que pronto vayan y nos lleven flores. Es correcto, a eso me refería cuando hablaba de pasar de la expresión escrita a la acción, ¿no? El hacer un acto conjunto de periodistas y de ir y tomar las calles y tomar las oficinas gubernamentales y exigir nuestros derechos que lo consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, en la medida en que dejemos de hablar, de tanto hablar y mejor hacer, va a ser en la medida en que los periodistas nos van a respetar más y hacer valer nuestros derechos ante las instancias gubernamentales. Y es cierto lo que tú dices, el gobierno no quiere que se sepa la verdad. Yo te felicito a ti y a tu programa y a ti en lo personal como periodista, esa actitud valiente, y creo que tenemos un ejemplo nosotros viviente, como lo es el maestro Rafael Loret de Mola, quien nos ha demostrado con hechos esa fortaleza y esa fuerza de decir las cosas tal cual son. Entonces, en esa tesitura y bajo esa circunstancia, podemos de alguna manera avanzar en ese respeto a la libertad de expresión, pero también al respeto a nuestras vidas. Definitivamente. Sí, definitivamente, pues mucho que reflexionar, compañero, mucho que reflexionar. Mira, Belisario nos está escuchando. No ubico yo bien a Belisario, pero aquí estaba viendo en el chat conjunto que debes tener también ahí, dice, ¿estás en alguna radiodifusora, Lick Edgar, para sintonizar? Y yo ya aquí le comentaba que le dé clic a alguno de los links que están arriba que le acababa de poner, y que ella estará escuchando. Seguramente ya está en sintonía. Ha de ser Belisario. Hay un periodista, Belisario, que es de Tecomán, a lo mejor de él se trata. Sí, yo pienso que es él. Igualmente Gabio y Cristian
Pues aquí como sus nombres no aparecen completos, no los identifico. Lo mismo Claudia Patricia, Gabriela, la compañera, y bueno, pues a todos ellos un abrazote. Deben estarte escuchando, ellos y más personas. Y se vale también que hagan algún comentario, desde luego yo los pasaré. Tenemos mucha gente conectada en distintas partes del mundo. Y bueno, Gloria Echeverría, encantadísima de escuchar a su paisano Edgar Saúl Díaz de Colima. Edgar, pues un abrazote, nos vamos a mantener en comunicación. También nuestro compañero Macario va a estar cubriendo de manera directa pues la gira del Papa Francisco en unos días más, y con él vamos a estar haciendo enlaces cada que las circunstancias nos lo permitan para estar informando de esta gira que hará esta presencia que hará en territorio mexicano el Papa Francisco, y nos estaremos conectando. Este programa, y yo lo quiero comentar ahorita que tengo a Edgar, este programa no es mío, Edgar, que es lo que la gente a veces cree, que este programa es mío. No, este programa es de ustedes, yo solamente soy el conductor. Este programa está al servicio del pueblo y también pues ayuda en la medida de sus posibilidades. Un abrazote, mi buen Edgar, no sé si quieras agregar algo. Un abrazo y nada más agradecerte tu interés que siempre lo has mostrado para con todo lo que sucede en nuestro hermoso estado de Colima. Yo te agradezco. Bueno, parece que se cortó. Tus atenciones, y nomás comentarte que el gobernador del estado... Sí, te escucho perfectamente. Bueno, sí, nomás informarte que el gobernador del estado va a tomar protesta a las 0 horas del día miércoles para amanecer jueves, y que va a tener un mensaje el jueves en la plaza principal de Colima, que es en el Jardín Libertad, para dar un mensaje a los colimenses, y agradecerte y a mandarte un abrazo desde esta tierra colimense. Muy bien, Edgar Saúl, pues un abrazote, nos mantenemos en comunicación y voy a estar al pendiente de este mensaje. Un abrazo. Un abrazo, mi Benjamín, hasta luego, gracias.